importancia que tiene el concepto de estrategia anticipatoria que da Ana Quiroga en este texto. La estrategia anticipatoria es una acción psicológica que se da sobre un terreno fértil de descontento de la población ante una situación económica, social, que se estaba dando. En este caso ellos lo hablan previo al golpe de Estado de Ilía, y también lo observan tanto Pichon Rivière como Ana Quiroga, previo al golpe de Estado de 1976, ya en el año 75. Entonces, como les decía, en el año 75 ellos realizan, digamos, un análisis en base a los postulados de la psicología social de esta estrategia anticipatoria, de esta acción psicológica que pone en marcha un discurso que lleva a la población a terminar aceptando una salida autoritaria o una salida al golpe, digamos, ¿no? Recordemos que en los años 70, a partir ya del 68, ¿no? Del 69, con el Cordobazo, y los años que le siguieron, fueron años de creciente violencia social y política en el país, con una crisis económica importante. Entonces, sobre esas bases, y acá es importante porque lo vamos a ver en el PowerPoint, a ver si está lo de las bases objetivas y subjetivas, no. Pero es importante que ustedes lo tengan en claro, esto de que esta estrategia anticipatoria se basa en factores objetivos y en vivencias subjetivas, ¿no? Las vivencias subjetivas, ¿qué eran? Había una situación de descontento frente a la realidad económica, social, frente a la creciente violencia social y política que venía dándose en los años 68, 69, dentro del contexto internacional, ¿no? Porque podemos hablar en el 68, en el 69, bueno, el Cordobazo acá en el país. Entonces, esas eran las bases objetivas, digamos, la creciente violencia, la crisis social, económica, la insatisfacción de la población en cuanto a las políticas de Estado. Y los factores subjetivos tenían que ver con estas vivencias de frustración, de inseguridad, de desconfianza, de impotencia de la mayoría de la población frente a la crisis de un proyecto social, ¿no? Entonces, como les decía hace un ratito, los sectores dominantes valorizan esta estrategia anticipatoria, este trabajo ideológico destinado a poner, digamos, destinado a lograr el consenso a la salida al golpe, ¿no? Entonces estamos hablando del periodo inmediato anterior al golpe de Estado, el año 1974-1975, ¿no? En esos años había a nivel subjetivo, como les decía, frustración, violencia, y también factores objetivos como esta crisis económica, como también restricción de libertades democráticas, ¿no? Y ya en estos años, ¿no? Se puede ver, y lo dice ahí Ana Quiroga, ¿no? Cómo en el año 74, 75, decenas de militantes políticos pagaron con la cárcel y la vida, ¿no? La denuncia del golpe que se estaba preparando, ¿no? Entonces, Ana Quiroga dice que desde estas experiencias ella quiere aportar como psicóloga social una reflexión sobre los factores subjetivos que llevan a lograr el consenso y la naturalización de un régimen autoritario, violador de los derechos humanos, ¿no? Porque, bueno, nosotros como psicólogas y psicólogos sociales tenemos una tarea a realizar como
¿no? Como trabajadores en el campo de la salud mental, como promotores de salud. Entonces ella también ahí en ese texto va a definir a la salud, ¿no? La salud entendida como una adaptación activa a la realidad, una relación dialéctica mutuamente transformante con el contexto, relación que implica una conciencia crítica, la superación de ilusiones encubridoras respecto de la propia realidad, ¿no? Y que el punto de partida es, como siempre decimos, el hombre, o sea, el análisis, digamos, del hombre concreto en sus condiciones concretas de existencia, porque estas son las que van a determinar la subjetividad, como siempre decimos, ¿no? Y de ahí dice que es que debemos preguntarnos también sobre las bases objetivas que determinan en nuestras sociedades, en la Argentina y en Latinoamérica, podemos decir, la instauración de regímenes autoritarios, ¿no? Entonces, esto, digamos, de factores objetivos y factores subjetivos es algo importante para que ustedes tengan en cuenta para poder analizar este contexto de la historia que estamos hablando hoy, ¿no? Que es el contexto previo al golpe de Estado. Entonces ella dice que en ese momento las clases dominantes no podían ofrecer un proyecto atractivo para la mayoría de la sociedad, un proyecto que contemplara todas las necesidades, ¿no? Eh, Tanto para la clase obrera como también para los sectores medios que estaban sometidos en ese momento a un progresivo proceso de empobrecimiento. ¿Mm? ¿Qué hace el poder dominante? O sea, claramente esta era una situación de crisis social. Como ahí dice en la diapositiva, existía una crisis del proyecto social, en donde lo viejo ya no da respuestas y lo nuevo es incierto, ¿no? Entonces había una situación de crisis. Esto conduce, dice Ana Quiroga, a vivir vicisitudes de ilusión, de desilusión, de búsqueda, de escepticismo, y en particular de los sectores medios que decíamos recién. Entonces ella se pregunta cómo vive el sujeto la crisis, ¿no? Eh, Vivir una situación como crisis implica, como dice ahí, en el sujeto, una cierta desorganización del campo cognitivo, ¿no? Una inestructuración, con movilizaciones o pérdidas de referentes previos, lo que a su vez significa una movilización de la identidad también, ¿no? Implica también una intensificación de los sentimientos de pérdida, de inseguridad, de ambigüedad, vivencias de ataque, momentos de confusión. Pero la ambigüedad, la incertidumbre, las vivencias de pérdida y ataque tienen una calidad muy, muy diferente si el sujeto se ubica como actor o como espectador. Es decir, si el ser humano, si los seres humanos estamos incluidos en ese proceso protagónicamente, ¿no? Con posibilidad de acción, de decisión, o si está situado, ay, esperen que admita. Si está situado, perdón, si está situado o se sitúa como un actor o un espectador desde la pasividad a merced de los acontecimientos, ¿no? Entonces, Ana Quiroga dice que va a definir a la crisis, ¿no? Como posibilidad de cambio y liberación, pero también como posibilidad de regresión y de rigidización de los mecanismos de control individual y social. ¿Mm? Entonces, dice que en estos momentos, previos al golpe, los sectores dominantes amenazados por esta crisis emiten un discurso, ya que no pueden ofrecer un proyecto alternativo que satisfaga las necesidades de la mayoría, emiten un discurso significando a la crisis como caos, ¿no? Despojando a la crisis de su sentido de cambio y liberación, ¿no?
Según este discurso, digamos, el único desenlace posible es la desintegración del mundo social, las instituciones, el grupo y los sujetos o el ser humano, ¿no? Entonces, con esto incrementa la angustia y las vivencias de confusión, de inseguridad, de pérdida, de vulnerabilidad, que ya están presentes en el sujeto, pero a partir de significar a la crisis como un caos, incrementa estas vivencias subjetivas, ¿no? Reforzando la disposición a la regresión. Ella va a decir que el discurso del poder dominante es un discurso seductor porque propone a un sujeto que en este contexto se siente carenciado, impotente, excluido, sin un proyecto de identificación, le propone identificarse con un poder omnipotente, mesiánico, que no ofrece fisuras, ¿no? Entonces, la estructura rígida del poder, el grupo y el personaje que encarna, digamos, ocupa para el sujeto el lugar de ideal. Y desde ahí se calma la angustia del sujeto. Entonces, el discurso de la dictadura, a ver, no sé si está en la próxima. Acá está en la próxima. El discurso de la dictadura no apela al protagonismo del sujeto, sino a la esperanza fundada en la delegación y la dependencia. En ese discurso del poder, un grupo se viene a proponer, digamos, como aquellos que tienen en mano la restitución de lo que se vive como perdido, ¿no? Entonces, en el discurso de los sectores dominantes, al definir al movimiento como caos, el orden propuesto es el de la inmovilidad, el del congelamiento y el movimiento social. No sé a ver qué dice la diapositiva, si voy más o menos explicándoles. Entonces, bueno, el poder, la dictadura, o sea, ya estamos como más cerca del golpe de Estado, en la línea histórica, digamos, la dictadura se propone como aquello que va a venir a ponerle fin al caos. Por eso se define como proceso de reorganización nacional, ¿no? Entonces, este discurso que ofrece es un discurso autoritario, donde no hay espacio para la contradicción, para lo problemático, y es a la vez psicotizante, porque el que viene a cuidar, digamos, el que viene a reorganizar y poner orden al caos, también es el que va a matar, el que va a poner en cuestión la familia como primer valor, porque ahí ellos van a decir que es donde se gesta la subversión. Es un discurso que disocia y que por lo tanto amenaza, pero también es un discurso que homogeneiza, porque dice nosotros los argentinos, ¿no? Nosotros o sea, entonces, ante el terror, ante la violencia, ante la desintegración, el sujeto se identifica con ese discurso del poder dominante, con ese discurso autoritario. Ya lo vamos a ver ahora en el texto de efectos psicosociales de la represión política, ¿no? Pero como todo discurso de las clases dominantes, homogeneiza, ¿no? Hace una pseudo
como decía recién, hace una pseudo unidad entre el poder y el pueblo, ¿no? Por eso es una dictadura cívico-militar, ¿no? Entonces se crea un falso nosotros, ¿no? Como toda ideología dominante, para imponerse debe eternizar lo temporal, debe naturalizar lo que es histórico y lo que es social, debe universalizar lo particular, todos estos mitos que nosotros hemos ido viendo, que encubren la realidad. Bueno, aquí podemos ver cómo era la vida cotidiana durante lo que se llamó el proceso de reorganización nacional, ¿no? La dictadura. Chicos, yo no estoy, y chicas, yo no estoy viendo en la diapo y por ahí no veo si me hacen alguna preguntita. Ah, si puedo ir un poquito más despacio. Ah, pero es viejito el mensaje ese. Sí, como que, o háblenme, córtenme, porque no veo la manito si la levantan, ¿no? Bueno, como les venía diciendo, ay, está ingresando alguien, voy a admitirlo, disculpen. Ahí está. Como le venía diciendo, este discurso, bueno, produce un quiebre, o sea, produce también la población se identifica con este discurso, porque nos habla de nosotros los argentinos, negando toda diferencia de posición política, de ideologías, de clases políticas, etcétera, ¿no? Esto, digamos, era previo al golpe, ¿no? Una vez dado el golpe, eh, esa política, o sea, se produce, digamos, un cambio en las condiciones objetivas de existencia, porque ya desde el poder se instaura realmente una represión masiva y sistemática que parte de la eliminación física del disidente, pero que también se va a extender a todas las formas de lo cotidiano para callar cualquier tipo de cuestionamiento, ¿no? Por eso es que la dictadura debió eliminar todos los espacios de participación social, de práctica social, donde podía emerger el pensamiento crítico, divergente, creativo, ¿no? La interacción, el encuentro, la solidaridad, eran peligrosos para el régimen autoritario, ¿no? Entonces, los transformó en peligrosos también para el individuo. Entonces el individuo va quedando, el sujeto va quedando aislado, refugiándose en un mundo privado. Entonces se va rompiendo, digamos, la identificación con un otro, con ideales, se van rompiendo los vínculos, ¿no? Porque si algún objetivo tuvo la dictadura militar fue la ruptura de la trama social, y creo que lo logró. Entonces, podemos decir que en el inicio a ver si en la otra, bueno, acá lo tenemos, bueno, la eliminación de los espacios de participación social, las prácticas donde podía emerger el pensamiento crítico, la interacción, el encuentro, ¿no? Todo eso fue eliminado por la dictadura. Su discurso de poder apunta a aspectos convergentes al olvido y a la inmovilidad. Entonces podemos decir, como les decía recién, que al inicio, o sea, en el periodo pregolpista, en el año 1975, 74, 75, como también en un principio lo retoma, lo inicia el texto Ana Quiroga previo al golpe del 66, podemos ver que el discurso digamos, del poder dominante se dirige a un sujeto angustiado, insatisfecho, con vivencias de desorganización. Más tarde ya, cuando ya está instaurada la amenaza de la desaparición, del exterminio, donde hay un sujeto amenazado en su cuerpo y en su vida, porque la angustia es de muerte, verdaderamente, el discurso del poder se vuelve entonces psicotizante, pleno de mensajes contradictorios que tienden a descalificar o sea, la percepción de lo real, ¿no?
Entonces ahí se podía ver el militar en un operativo que penetraba y se introducía de noche en una calle, ¿no? Y lo que hablaba recién, ¿no? De este discurso psicotizante, ¿no? Que el que cuida es quien mata, ¿no? En donde empiezan a cuestionarse los valores de la familia, ¿no? Porque la familia es el ámbito donde se incuba la subversión, ¿no? Entonces, el discurso oscila entre la amenaza, eh, creo que en un discurso de Videla y en el texto lo dice, él dice, morirán los que sean necesarios, ¿no? Y la negación y la racionalización. O sea, en otro momento Videla dice, en Argentina no hay campos. Esperen que admita, en Argentina no hay campos de concentración, en la Argentina somos derechos y humanos, ¿no? No hay presos políticos en la Argentina. Y si hay muertos o personas desaparecidas, son culpables ellos porque en algo andarían, ¿no? Entonces, como se impone una ley de silencio y la víctima se transforma en culpable. Entonces se busca generar así un proceso colectivo de renegación, de negación del horror que está sucediendo. Entonces el poder apunta a naturalizar, es decir, a que se considere como natural e inevitable esa nueva cotidianeidad estructurada en ese proceso de reorganización militar, ¿no? Por eso hablamos de un mensaje homogeneizador, como decía, bueno, a ver si está en esto, no, si estaba en esa dictadura. Hablamos de un mensaje homogeneizador, ¿no? Todos somos culpables, a todos nos tocó la corrupción, todos llevamos un enano fascista, todos tenemos una cuota de responsabilidad, ¿no? Ese discurso se dirige a un sujeto que ya está impactado, ¿no? Por el horror y la muerte y la devastación, ¿no? Y bueno, o sea, como decía, ahí apunta al olvido y a la inmovilidad, ¿no? Em, pero en la próxima, ahí vi, cuando la pase, en la próxima diapositiva, dice, ¿cómo nos insertamos como psicólogos sociales para revertir esa norma de pasividad, silencio y olvido? ¿Cómo nos insertamos como psicólogos y psicólogas sociales para promover una adaptación activa con lectura crítica de la realidad y la acción consecuente, ¿no? Este es, digamos, el desafío que tenemos, porque así como la dictadura tiene o tuvo su discurso de inmovilidad, de naturalización, de encubrimiento de lo real, como siempre hablamos, y a partir de diferentes textos que fuimos viendo, fundamentalmente el de crítica a la vida cotidiana, el de investigación, el de grupo, bueno, ustedes van viendo que se entrelazan y se relacionan todos los textos, ¿no? Como siempre hablamos, como psicólogos y psicólogas sociales, tenemos un rol, ¿no? Que es promover una lectura crítica de la realidad, promover y denunciar estos mensajes encubridores, ¿no? Esa es con la pregunta, digamos, con la que Ana Quiroga termina este texto de salud mental y derechos humanos, ¿no? En donde hace énfasis en las estrategias anticipatorias, como le decía, y en el discurso del poder dominante, donde existen en la realidad concreta de existencia factores objetivos, digamos, de crisis
que podemos llamar de crisis, de un proyecto social, y factores subjetivos, como los que mencionaba hace un rato, y a partir de este discurso que significa esta crisis como caos, se va a incrementar estas vivencias de frustración, de inermidad, de desamparo, de amenaza, y la dictadura el poder dominante, digamos, que podemos decir que significó la dictadura militar, va a venir a proponerse como este proceso de reorganización nacional viene a proponerse como el que va a reorganizar ese caos. Y en consecuencia, ese sujeto en crisis, devastado, va a identificarse con ese discurso dominante, y como decía al principio del texto, Ana Quiroga va a llevar adelante un consenso y una aceptación de esta salida autoritaria y violatoria de los derechos humanos. Hasta ahí el texto de salud mental y derechos humanos de Ana Quiroga. ¿Tienen alguna pregunta en relación a este texto o pasamos directamente al texto de Diana Cordon y Edelman en relación a los efectos psicosociales de la represión política? No sé si quieren preguntar algo. No sé si escribieron, a ver, me voy a fijar. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto, gracias. Estuvo muy claro. Tal vez Bueno, más complejo el otro, el que sigue, el de Cordon y Edelman. bueno, entonces ahora los vemos a eso. Voy a tratar de buscar en la pantalla, voy a dejar de presentar aquí esta y vamos a presentar, está medio lerdo, discúlpenme. La internet está, ¿se me escucha bien o entrecortado? Se escucha bien, profe. Ay, gracias. Vamos a ver si está el otro PowerPoint. Acá está. A ver si ahora está compartiendo. Ahí sí. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Ustedes van a ver que ahí en el texto, digamos, en efectos psicológicos de la represión política, dice 1 y 2. En el 1, el texto 1, digamos, está escrito en el año 1983, y el efectos psicológicos de la represión política 2 está escrito en el año 1986. Quiero aclararles, bueno, siempre contextualizando, ¿no? En qué contexto se escribió, y quiero aclararles que estos textos, que en realidad Diana Cordon y Lucila Edelman formaron parte del equipo de asistencia a madres de Plaza de Mayo, inmediatamente pasada o terminada la dictadura militar. Y bueno, desde su experiencia como acompañante de madres, es que ellas van a producir estos dos textos. Allí van a dar un concepto de lo que es, a ver, voy a pasarla, concepto de inducciones, que es un concepto importante y que lo tienen que saber bien, pero aclararles que en el primer texto ellas van a hablar de las inducciones como modelos operacionales solamente. Y después,
con el correr del tiempo, de la experiencia, del trabajo realizado, en el texto del año 1986, van a reformular el concepto de inducciones y van a decir que las inducciones son enunciados de modelos operacionales e identificatorios implementados a través del control absoluto de los medios de comunicación de masas. Dicen que estos enunciados, estos enunciados se ofrecen como verdaderas matrices identificatorias, a partir de los cuales, es como hablábamos recién con el texto de Ana Quiroga, ¿no? Esta identificación del sujeto con el discurso del poder autoritario, ¿no? Porque la identificación con estas inducciones era la condición necesaria para seguir viviendo. Y ahora vamos a ver cuáles son esas inducciones. Ya volvemos después al concepto de inducciones, en todo caso. Una es la inducción a guardar silencio. Me estaba recordando, digo, que ustedes tienen en el trabajo práctico, una de las consignas es poder, digamos, identificar, creo, 3 inducciones. Ya después lo vemos bien, si tienen alguna duda, pero bueno, como hace un rato decía, así como la dictadura militar tuvo sus inducciones, en la actualidad también existen inducciones. Y está bueno que las podamos, a partir del concepto que nos da Diana Cordon y Lucila Edelman sobre inducciones, poder identificar estas inducciones. Porque estas inducciones hoy también se dan a partir del uso y del control de los medios de comunicación, de los medios de comunicación, ¿no? Ay, esperen que acepte. Ah, no. María Ángeles, ¿querés hablar? Sí, te escucho. Hola, profe, ¿cómo le va? Sí. Sí, que en cuanto a las inducciones, vemos que en realidad estas inducciones que se plantean en el Power y en el texto, en realidad todas están actuales, o sea, son todas actuales también, ¿no? Digo, ¿y cuántas inducciones, por ejemplo, con esto de la pandemia, ¿no? Y a raíz del control, la vigilancia y también en pos de un discurso del cuidado, digo, hubo inducciones como medio irónicas, cínicas, paradójicas, incoherentes, como por ejemplo, no hay que reírse fuerte, ¿no? Digo, que fue como algo que se decía, no se rían con otros, no se rían, porque eso también era posibilidad de contagio, ¿no? Cuando al principio de la pandemia no se sabía muy bien cómo era el contagio, y hubo desde el Ministerio de Salud mensajes de esa índole, ¿no? Digo, y esto de la inducción a guardar silencio sigue siendo una inducción súper latente en las escuelas, ¿no? Con los pibes, hagan silencio, ese pedido constante de una maestra para poner orden, ¿no? Cuánto del callar, del tapar la voz, la expresión, sigue en vigencia, depende de las instituciones, ¿no? Sí, sí. Patito Tallone dice, no podemos equiparar efectos... Ay, discúlpame, que se me fue el mensaje. No podemos equiparar efectos psicosociales de una pandemia a efectos psicosociales de una dictadura. Yo creo que sí, podemos, compañera, porque también justamente estamos en un momento de crisis, ¿no? Y con toda la incertidumbre, como también hoy podría ser plausible, no digo que lo deseo, pero sí podría ser plausible que en una situación de crisis, de incertidumbre, tranquilamente es un contexto en el que podrían entrar los milicos otra vez, ¿no? Digo, obviamente que no lo vamos a permitir, pero es una situación así en donde sí, son comparables los efectos psicosociales justamente en una población con determinadas inducciones. No digo que sea lo mismo, compa, ¿no? Que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Digo que las inducciones son bajadas de discurso de poderes hegemónicos que implementan para control y vigilancia de una población. Y que siguen vigentes en diferente formato, diferentes disfraces, pero siguen en vigencia. Eso es lo que digo.
Profe, permiso. Sí, Yo quería decirles que en realidad, digamos, está bueno tratar de ver cuáles son las inducciones que podemos encontrar en la sociedad actual, puede ser en relación a la pandemia o no, eh, como el concepto de inducción, digamos, o sea, poder pensarlo no en términos de comparar o equiparar, por supuesto, a las inducciones de la época de la dictadura, pero sí hay manifestaciones de estas inducciones en nuestra sociedad actual, es más de la mayoría, y es como un buen ejercicio poder pensarlas porque son cosas que están a veces naturalizadas o que como vienen del discurso, de un discurso de poder, uno no hace como el registro consciente de eso. Así que nada, digo, está bueno pensar qué clase de inducciones están vigentes, qué ejemplos tenemos, no en términos de equivalencias, digamos. sí. A ver, ahí creo que había un mensaje que, a ver, no había, o sea, no es comparable. En realidad no sé si la compañera está comparando, pero está tratando a lo mejor de identificar de que en la actualidad también existen inducciones y en muchos casos, la compañera María Ángeles hablaba, y sí, Sofía, tenés razón, porque creo que no hay un plan sistemático de exterminación con la pandemia. No sé, o sea, hasta el momento no lo hemos evidenciado que hay un plan sistemático de exterminio. A lo mejor lo hay, no sé. No es comparable, digamos, en ese sentido. Te entiendo lo que querés decir. Pero creo que la compañera María Ángeles está intentando, y así como dice Agustina, poder ver de que en la actualidad también existen inducciones. Y ella rescata fundamentalmente lo de la inducción a guardar silencio, porque, bueno, fue la que más se extendió en ese momento, fue la más extendida, la que más perduró y la que más efectos tuvo a través del tiempo. Y los efectos psicológicos de la dictadura militar llegan hasta la actualidad y las inducciones de la dictadura, más allá de que hoy tengamos nuevas inducciones, muchas de ellas todavía siguen presentes. Digo, lo pienso en personas, en mujeres que se encuentran en situación de violencia. Muchas veces el silencio es condición para seguir viviendo también. Entonces, se trata de que podamos pensar, y como decía Agus, hacer el ejercicio de trasladar este concepto de inducciones a la realidad actual y también ver que el discurso y que estas inducciones como enunciados que nos proponen los poderes hegemónicos, ese discurso es en función de los intereses de ese poder dominante, ¿no? En función de los intereses de ellos. Hoy los intereses son económicos. María Ángeles decía que, bueno, no vamos a permitir un golpe militar. Bueno, no sé si hoy los golpes serían militares, hoy los golpes son económicos, porque los poderes hegemónicos son económicos hoy. Entonces, bueno, empezar a pensar desde las realidades concretas de hoy y bueno, desde la realidad actual, estos conceptos que fueron vertidos en los años 80, inmediatamente pasados la dictadura militar, y que incluso el equipo de acompañamiento a madres dejó de existir. Diana Cordon y Lucila Edelman hoy forman parte del EATIP. Si ustedes lo quieren buscar, ¿no? Tienen muchos textos elaborados en los últimos años en el equipo de investigación psicosocial, EATIP, sí, o psicológico, algo así. EATIP se llama. Ahí pueden encontrar muchos textos producidos en los años posteriores y hasta la actualidad de ellas mismas, ¿no? Entonces, bueno, se les propone que pueden hacer a partir de este concepto de inducción este ejercicio, como planteaba y decía Agus. No sé si quieren que desarrolle las inducciones una por una, o lo leen del PowerPoint y
A ver, dice Están Camila. claras, profe, la verdad es que las inducciones justamente es uno de los ítems que están claros. Bien, y dice Camila, se me ocurre pensar en cómo sigue el control mediante los medios masivos de comunicación, cómo se extendió las nuevas redes sociales, en lo rápido e implícito que se dispersa el discurso hegemónico. Claro, total, yo estoy de acuerdo, Camila, con lo que decís, ¿no? Y es en ese sentido que les proponemos desde el equipo de cátedra poder reflexionar el concepto de inducciones. Quizás no sean hoy los medios de comunicación y sean las redes sociales diseminan y convierten estos discursos y se extienden, ¿no? Y el sujeto se identifica con ciertas prácticas y ciertos modelos que proponen los poderes hegemónicos. Acá María Ángeles dice que están bastante claras el tema de las inducciones, o sea, inducciones que implican, digamos, conductas, o sea, guardar silencio, dar por muerto al desaparecido, olvidar, bueno, y también, o sea, por eso decimos que son enunciados de modelos operacionales e identificatorios, porque operan sobre el ser, por eso son identificatorios, y sobre el hacer del ser humano, o sea, sobre la conducta, ¿no? Eso quiero que quede claro, porque son identificatorios y operacionales. Sí, Mirta, te escucho. Sí, yo creo que las inducciones hoy tienen sobre todo que ver con desviar la atención de aquellos problemas graves, como es, por ejemplo, la pobreza. Me parece que en los medios de comunicación está permanentemente esto presente. No quiero que lo tomen como una posición política, pero me parece que es claro esto de que el demonio, el mal mayor de nuestra sociedad, la que nos hizo un desastre, la que terminó de desarticular todo es Cristina Kirchner. Así como desviar los problemas complejos y serios que tiene esta sociedad, que particularmente tienen que ver con la pobreza, ¿no? Sí, gracias, Mirta. Sí, sí. Bueno, hay sectores, digamos, del periodismo que se enfoca en esto que vos estás diciendo, ¿no? Pero bueno, también hay otros sectores que no. Y ahí es donde quizá como psicólogos y psicólogas sociales podamos hacer un análisis de los discursos que se nos emiten y se nos transmiten a partir de los medios de comunicación, de las redes sociales, ¿no? Y si este discurso ubica al sujeto, al ser humano, como un actor o como un espectador de la realidad, ¿no? Que es con lo que Ana Quiroga finaliza el texto de Salud Mental y Derechos Humanos. ¿Mm? Sí, María Ángeles. Sí, profe. Pienso también en las inducciones, como usted habla de los efectos en cuanto a lo operativo, ¿no? Y cómo afectan en los cuerpos, ¿no? En cuanto a lo conductual. Pienso también en cómo afectan a nivel emocional. Pienso en el efecto que tienen en el tiempo las inducciones e incluso en transmisión generacional, como verdades absolutas, ¿no? O sea, aquel que vivió en la dictadura le queda un resabio de temor, de miedo, de no decir, por sobrevivir, ¿no? Y eso se transmite a la generación que sigue. Y pienso también en que esto de las inducciones, a mí se me viene la palabra manipulaciones, ¿no? O sea, cuánto de la inducción tiene efecto de manipulación y lo veo como justo estoy haciendo crimi, ¿no? Y veo en la manipulación psicopática, digamos, cómo son para manipular a la víctima, ¿no? Y acá estamos hablando de inducciones que manipulan a la sociedad, por lo tanto, me parece que dentro de eso el rol del psicólogo social, ¿no? Es justamente generar pensamiento crítico que pueda interpelar estas inducciones, estos mandatos que vienen de los poderes hegemónicos,
para de alguna forma hacer resistencia, no sé si para destruirlas, pero sí para hacer resistencia, ¿no? Sí, en realidad, cuando vos decís dame dos, ay, discúlpenme. Disculpen las interrupciones de la virtualidad. No, estábamos en lo que vos decís sobre manipulación y en realidad, si a vos se te viene la idea de manipulación, pero la inducción no es manipulación, porque tiene que ver, y esto que quede claro, digamos, cómo operan estas inducciones. Las inducciones, o sea, operan, como decía, en el hacer y en el ser, como un enunciado identificatorio a la manera del ideal del yo. O sea, ustedes ya han visto identificaciones en psicoanálisis y en varias materias más, ¿no? Es tal cual como la identificación primaria, ¿no? Entonces, las inducciones no son una manipulación, sino que operan en el sujeto a partir de las representaciones psíquicas conscientes e inconscientes, generando nuevas representaciones sociales o el cambio en las representaciones sociales existentes. ¿Mm? ¿Se entiende la diferencia entre manipulación e inducción? Sí, profe. Sí, igual no dejan de ser las inducciones manipuladoras de lo comportamental en el sujeto, ¿no? Como para resistir mi hipótesis. Bueno, pero remitite, o sea, como que en la... No, profe, no entendí esa diferencia, yo no lo tengo tan claro, hay algo que queda flotando que no me termina de cerrar. A ver, ¿qué es, Miriam? A ver, ¿qué es lo que no queda claro? ¿La diferencia entre manipulación e inducción? Esa es una cosa, profe, pero además usted dice que las inducciones operan en el hacer y en el ser, en el sujeto, en el campo del hacer y el ser, y que también a partir de representaciones sociales. Entonces, esas representaciones sociales que el sujeto, bueno, o subvierte o ve modificado o reproduce, hay algo ahí que no me termina de cerrar. Pensando en esto también que decía María Ángeles de la manipulación, a mí hay algo que se me queda ahí como que me falta argumento en lo que somos. Pero para terminar de entender el concepto de inducción. Claro, sí, sí. Porque, por ejemplo, esto de guardar silencio, el sentimiento de culpa, a dar por muerto al desaparecido, de alguna manera es como, yo recuerdo una situación familiar a partir del cual hay un desaparecido de la familia que nunca jamás se nombró, y sí circulaba en el pueblo un comentario del tipo que el hombre se había ido a vivir a Centroamérica con una señora que había conocido, y lo mataron, era sociólogo y lo mataron. O sea, no era cierto eso, que todo el mundo sigue dando por hecho, sigue quedando flotando la duda ahí con todo eso, más allá de que su esposa atravesó toda una serie de instancias judiciales, se logró confirmar todo esto y demás, y vive en el pueblo y todo. Y la gente sigue haciendo bromas al respecto de esto de el tipo se fue con otra, desapareció, y lo hicieron figurar como desaparecido, y la mujer cobró un montón de plata, y toda una historia ahí que no termina de cerrar. Sigue siendo más fuerte esas representaciones no tanto sobre algo habrán hecho, porque pasó como a un segundo plano, sino como que era una construcción y que no había sido real. Eso a mí me quedó como, digamos, lo asocio con este marco teórico. Digo, ¿a dónde está esto que en las representaciones sociales termina siendo tan fuerte que se instala a tal punto de transformar este sujeto en otra cosa? O sea, hacerlo estallar en un discurso que no es real.
Sí, Mirta, ¿querés responderle a Miriam? Sí, yo lo entiendo como esto de llegar a, digamos, lo que se busca es que la gente piense, sienta y actúe en consecuencia de eso que quieren que pienses, sientes y actúes. Me parece que va por ese lado. Es ahí, es ahí. Y es ahí Perdón, donde... profe, pero es que eso suena mucho a manipulación, aunque sea inconsciente y aunque sea, digamos, tiene una finalidad, tiene un objetivo. Ahí me parece que es donde yo me confundo, porque indefectiblemente hay algo del orden de intentar convencer, ¿no? Por más que sea en búsqueda de la identificación, por más que sea algo que apele a lo inconsciente, por más que sea algo solapado, digo, que no sea un mensaje, un cartel luminoso en el medio de la calle, pero suena a manipulación, o por lo menos al intento de. Entiendo, Pamela, pero en realidad de lo que ustedes hablan es, tanto lo que habló Miriam, como lo que dijo Silvia, como vos, Pamela, hablan de lo que son, y lo desarrollan las autoras en el texto, los efectos psicosociales de la represión política, y el concepto y el término correcto que entra ahí es el concepto de alienación. Como decía Ahora sí. Mirta, hay una identificación con un discurso en donde yo hago, pienso, siento como el otro me dice que yo debo sentir y pensar. Por eso la inducción a la culpa y las familiares se sienten culpables. Por eso la inducción al silencio y los familiares no hablan, o las personas en ese momento no hablaban, o en este momento hay determinadas situaciones en que se induce a una persona a no hablar y la persona no habla, ¿no? Pero digo, Priscila dice, claro, adopta un discurso ajeno como propio. Entonces, lo que hay es una situación de alienación. Y fíjense ustedes, cuando en el segundo texto, que era el del año 86, ellos hablan de los efectos psicológicos de la represión política y hablan de la alienación. ¿No? Hablan del cambio en los sistemas sociales de representación, hablan de la impunidad relacionada con las inducciones, cómo es necesaria las inducciones para reforzar la impunidad, porque la inducción al silencio, la inducción al olvido, todo eso refuerza y va a sembrar un camino que va directo a la impunidad, olvidar, silenciar, ¿no? ¿Me explicó? Digo, ahí además, en el primer texto, pero también creo que lo toman en el segundo, ellas van a hablar de que es muy diferente, digamos, así como Ana Quiroga nos va a decir que frente a una crisis, o cómo vive el sujeto la crisis, si es como actor o espectador, también frente a estas inducciones hay modalidades de respuestas, dicen las autoras, ¿no? Entonces, las dos modalidades de respuesta a estas inducciones son el acatamiento-sometimiento y la discriminación-resistencia. A ver que voy al PowerPoint y se los muestro. Bueno, cuando hablan acá en el PowerPoint está, bueno, la campaña de acción psicológica utilizada por la dictadura militar para producir modificaciones. Por esto no es manipulación, porque hay una modificación en el sistema de ideas y valores dominantes en la población. Entonces, bueno, ahí hay como ejemplos. Después este PowerPoint ustedes lo tienen en el aula virtual colgado, así que lo repasan, ¿no? Los argentinos somos derechos y humanos, proteger es querer, felices fiestas, todos somos responsables, esas eran las inducciones, ¿no? Todos somos responsables de la seguridad nacional. Unámonos, ¿no? Este discurso que hablábamos, ¿no? De homogeneización, del pseudo nosotros, digamos, que se forma entre lo cívico y lo militar.
El silencio es salud, las inducciones, ¿no? La inducción, ¿no? A la culpabilidad, ¿cómo educó usted a su hijo? ¿Sabe dónde está su hijo en este momento? La inducción a la culpa, en algo andaría, o todos somos culpables. La inducción a la disolución de responsabilidades. Hay que olvidar el pasado para reconciliar a la nación, ¿no? Son todos discursos que inducen a olvidar, inducen a la culpa, inducen a la culpa. Bueno, sabe usted dónde está su hijo, ¿no? Entonces, esperen, no sé por... Aquí habla de los efectos psicosociales, ¿no? Pero le estaba diciendo sobre, esperen, discúlpenme que le paso así rápido, los modelos de resolución. O sea, es muy distinto, o sea, los modelos de respuesta a las inducciones, digamos. Uno es el acatamiento, sometimiento, y que esto es una pregunta de examen, ¿no? Porque tiene que ver con cómo nos ubicamos frente al discurso de lo dominante, ¿no? ¿Acatamos y nos sometemos o discriminamos los modelos inducidos y los resistimos, ¿no? Y que también en función de qué lugar, de qué postura nos vamos a ubicar, va a haber una resolución de las pérdidas y en este caso, bueno, ellas los hablan desde, como les decía en un principio, desde su experiencia como terapeutas y del acompañamiento en el equipo de madres, ¿no? Entonces ellas dicen que el familiar, digamos, porque, digamos, la resolución de las pérdidas, la resolución digamos, no se dio en un clima neutral, sino que también había imagínense una inducción a dar por muerto al desaparecido, porque la dictadura militar modificó el Código Civil, entonces se podía, digamos, el familiar podía dar por muerto al desaparecido. Entonces, en el modelo de resolución de acatamiento, sometimiento, los familiares se hacían cargo del cumplimiento de la norma y evitaban dar a conocer la situación por temor a ser alcanzado por la represión. Y esto provocó situaciones de aislamiento que implicaba una posición pasiva. En cambio, en la respuesta de discriminación y resistencia, como en el caso de Madres de Plaza de Mayo, hubo un rechazo a estos modelos que creó mejores condiciones para la elaboración de la situación traumática, ¿no? Porque implicó una posición activa frente al trauma que estaban atravesando, ¿no? En la búsqueda activa de los familiares en la búsqueda activa de sus familiares desaparecidos, digamos, en la denuncia de los modelos inducidos por la dictadura, ¿no? Y esto posibilitó el desarrollo de mecanismos de identificación, de empatía recíproca, que facilitó la elaboración de la situación traumática, digamos, de otra manera. No sé si me explico. A ver, vuelvo a la clase, porque yo no los veo mientras presento, entonces... ¿Me explicó con esto del tema de las modalidades de respuesta a las inducciones? Sí, María Andrea, le quería agregar que la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo fue particularmente a la inducción al silencio. Y además lo que me parece verdaderamente grandioso es que fue una resistencia con mucha salud mental, no sé cómo decirlo, porque se arriesgaba, en ese momento el riesgo era la muerte, y lo hicieron de una manera en donde había que, digamos, hubo una situación que forzó mucho al respeto, desde la posición de madre, por ejemplo, ¿no? Eso me parece grandioso realmente. Gracias, Mirta. Sí,
¿sí? Y dentro de los efectos psicosociales que tienen en el texto 2, habla de la práctica social y del proceso elaborativo, ¿no? Entonces, las autoras van desarrollando, ¿no? Digamos, esto de que, bueno, lo que decía recién, el duelo y la elaboración de la situación traumática no se dio en una situación neutral, porque digamos, como ya vimos, ¿no? El terror represivo combinado con las inducciones, o sea, son generadoras de la renegación, de la negación de la situación y de la culpabilidad, ¿no? Que termina, como dice ahí, a ver, había una compañera que, Lucila, creo que, Priscila decía, eso es lo psicotizante. Sí, porque la situación de presencia-ausencia del desaparecido es una situación psicotizante. Porque y ustedes saben y lo han visto en duelo y elaboración del duelo, en que el duelo se da a partir de que el principio de la realidad indica que la persona no está más, que está en un cajón a partir de rituales y de cuestiones de ver al muerto y el cuerpo de la persona fallecida. Y a partir de ese principio de la realidad, o sea, el principio de la realidad tiene una orientación hacia dónde dirigir el duelo. En este caso, la presencia-ausencia del desaparecido es una situación psicotizante, traumática, de difícil elaboración ante esta presencia. Hoy, con el paso de los años y con el tiempo, tenemos, digamos, la certeza de lo que ocurrió con eso y con el destino de los desaparecidos. Pero en este texto en particular, y van a ver ustedes cómo del primer texto al segundo, median 3 años, ya hubo una reelaboración del concepto de inducciones a partir de la experiencia que tienen las autoras en el equipo de trabajo de familiares y de madres. Y en esto que decía Mirta, ¿no? En esto de las madres que pudieron desarrollar que ella dice, de una respuesta saludable, es que la respuesta desde la salud tiene que ver con el protagonismo, ¿no? Porque las madres desarrollaron una respuesta colectiva, una respuesta grupal, en el plano de la práctica social, práctica de discriminación y de resistencia en relación a los enunciados y modelos inducidos y de la denuncia de aquello que se intentaba negar y que intentaban que negásemos, ¿no? Hasta el día de hoy, como decía, creo que Miriam, ¿no? Que contaba lo que ocurría en su pueblo, ¿no? ¿Cómo? Entonces podemos ver cómo los efectos psicosociales continúan presentes hasta hoy. Entonces, la práctica social, la práctica grupal, fue lo que le permitió a las madres sustraerse de ese discurso alienante, ¿no? De la dictadura, ¿no? Entonces, y ahí en el texto las autoras dicen, porque las autoras son psicoanalistas, ¿no? Y van a tomar a Freud y van a decir que esta respuesta coincide con lo que Freud llama, no, o sea, dice Freud, llamamos normal o sana a una conducta que no niega la realidad, y se esfuerza en transformarla, ¿no? Entonces esta conducta conduce a una transformación del mundo exterior y a la dialéctica mundo interno, mundo externo, porque si uno transforma el mundo exterior, también se transforma a sí mismo. Entonces es una práctica transformadora las prácticas de las madres, como decía Mirta. Y bueno, ahí las autoras van a desarrollar, ¿no? Al asumir una posición activa en la búsqueda de sus hijos desaparecidos, también fueron transformándose a sí mismas y también pudieron preservar la autoestima y pudieron también mantener un vínculo sano, una relación sana con la persona desaparecida, que en otros casos no se hizo porque, bueno, no pudieron sustraerse a ese discurso alienante, a esa situación psicotizante y alienante, y bueno, hubo una sumisión, digamos, y un resguardo en el individual,
y bueno, posibilitó situaciones y que hasta el día de hoy existan personas que nieguen y renieguen la realidad que se vivió en este país, donde hubo 30.000 desaparecidos, donde toda una población, y ahí las autoras dicen, no, o sea, hay afectados directos, podemos decir, y afectados indirectos, porque en realidad toda una población fue víctima del terror represivo, ¿no? Porque un campo de detención, un centro clandestino de detención y exterminio que existía, aunque se negara, era el correlato, digamos, de lo que podía, de lo que ocurría en el exterior. Yo siempre, y a lo mejor acá hablo de cuestiones familiares, ¿no? Como decía Miriam, ¿no? Lo que le ocurría en el pueblo. Bueno, en mi familia a mí me apareció una tía a los 7 años, no sabía que existía la tía. Mi abuelita, pobrecita, ya con Alzheimer pudo contar en los últimos años de su vida perdida el ingreso de los militares y los allanamientos en su casa. O sea, 30 años después de ocurrido, 30 años después de ocurrido los hechos, ¿no? Y ya sin conciencia ella. Entonces, no, hablando de lo que decía Miriam, ¿no? Todos tenemos a lo mejor una historia en la familia, en el pueblo, en un conocido, ¿no? Que puede contarnos algo. Pero también existen aquellos que niegan la existencia de esto que ocurre y que todavía se niega en función de determinados intereses de sectores dominantes. Incluso hay gente que está de acuerdo o que aún le da la razón a los militares, o a veces lo solemos escuchar, ¿no? Totalmente, sí. O sea, y bueno, ya lo vamos a ver en textos como La sociedad fragmentada, por ejemplo, que viene ahora, ¿no? Cómo hay una estrategia, ¿no? El milenarismo, que nos hace tomar una época de la historia como si fuera de oro y tratar de volver a esa época. Y hoy, en muchos casos, como dice Mirta, en algunos casos escuchamos con los militares estamos bien o tendrían que volver los militares. Hoy todavía los escuchamos y tiene que ver con los efectos que perduran de esa dictadura que hace 40 años pasó, pero que todavía sigue presente, ¿no? A través ahí cuando las autoras hablan de la violencia social, hablan justamente de que la violencia que vivimos, ellas nos hablan, bueno, con el gatillo fácil, con secuestros extorsivos, bueno, ponen otros ejemplos, es una heredera de la violencia de ese proceso y de esa dictadura militar. O sea, entonces yo, a ver si en el PowerPoint hay otros conceptos, pero yo les recomendaría que se enfoquen en, bueno, ahí está, práctica social y proceso elaborativo, por ejemplo, que hablábamos recién, y el tema de las madres, pero, bueno, les recomendaría que hagan hincapié en estos conceptos, en el concepto de inducciones, en el concepto, o sea, en cuáles son las inducciones, en los ejemplos que podríamos ver de esas inducciones en la actualidad, y de nuevas inducciones, como pide el trabajo práctico, y los efectos psicosociales de la represión política, ¿no? Que a ver, en el Power están, que tienen que ver con la alienación, con inducciones e impunidad, la práctica social y el proceso elaborativo. Importante esto de los modelos de resolución, o sea, en el texto los van a encontrar como forma de respuesta a las inducciones. Entonces va a decir, acatamiento, sometimiento, discriminación, resistencia, ¿no? Y bueno, sobre el ámbito psicoterapéutico, y acá en el Power falta sobre la violencia social, que las autoras también creo que sí,
las autoras lo desarrollan. Sí. Bueno, la emergencia de los, no está en el Powerbank, no está, y acá lo estoy viendo en el texto, la emergencia de los siniestros. La emergencia de los siniestros tiene que ver con la convivencia pseudonormal entre víctimas y victimarios, fundamentalmente en las décadas, en las 2 décadas que le continuaron después del golpe, podemos decir, hasta el año 2008 que empezaron, porque si bien hubo un juicio a las juntas, inmediatamente pasado el proceso militar, bueno, después vinieron las leyes de Menem, ¿no? Y los indultos, las leyes de obediencia debida y punto final, y el indulto en los años 90, y entonces, bueno, se volvió a esa convivencia entre víctimas y victimarios, ¿no? Que bueno, se fue transformando con el tiempo a partir del 2008, con los nuevos juicios que se realizan, principalmente con el juicio Checolás, como uno de los primerísimos juicios a los represores, ¿no? Pero, bueno, las autoras hablan de la emergencia de los siniestros como la convivencia pseudonormal entre las víctimas y los victimarios, ¿no? Entonces ellas hablan de que, bueno, por ahí en las ciudades tan grandes donde uno puede pasar anónimo no se daba tanto, pero en los pueblos, como dice Miriam, y por ahí se tenían que, o se encontraban la familia del desaparecido o el que fue preso político con aquel que lo terminó entregando. Hay casos muy conocidos, como el caso de Ledesma en Libertador General San Martín en Jujuy, ¿no? Con los trabajadores de Ledesma, de la fábrica de azúcar, ¿no? Donde, bueno, y hay una de las madres, bueno, hoy ya no vive, Olga Aredes, que siguió en Libertador General San Martín, en Jujuy, ¿qué es de quién es? De los Blaquier, creo que es, sí, Ledesma, la empresa de azúcar, de papel, de todo tiene, bueno, Ledesma, ¿no? Siguió denunciando en un pueblo tan chiquito, ¿no? La desaparición de los trabajadores, de su marido también, porque su marido fue desaparecido, y la connivencia que había entre los dueños de la empresa, porque si hay algo también que creo que falta, porque cuando se dice que la dictadura fue una dictadura cívico-militar, falta juzgar a la parte cívica, digamos, ¿no? Porque hubo grandes empresarios y grandes terratenientes que también estuvieron y apoyaron de forma explícita el golpe, ¿no? Pasando listas, y bueno, tenemos también el caso de Papel Prensa, ¿no? Con el diario Clarín, ¿no? Varios ejemplos, digamos, en relación a cómo la sociedad civil y grandes empresarios llevaron adelante junto con los militares este último golpe militar. Y ahora muchas veces escuchamos cívico, militar, eclesiástico. Tal cual, sí, porque por supuesto la iglesia no estuvo exenta o desconociendo las situaciones que se daban en los campos de detención, en los centros clandestinos de detención, no estuvo exenta. Sí, tal cual, Mirta. Bueno, chicos, no sé si, porque son las 9:30 ya, como para aclarar conceptos que no le hayan, preguntas de algunos conceptos que no le hayan quedado claros, o en relación a el trabajo práctico que tienen que presentar el lunes que viene. No sé si quieren preguntar algo, tienen alguna duda. Hola. Sí, Sí, Andrés. yo quería preguntar. Sí. Sí, específicamente por por una consigna del trabajo. Sí. Decime. Hola. Sí, te escucho. Hola. ¿Sí? Hola, ¿se me escucha?
¿Sí? Ahí está, bueno. Sí, por unas consignas del trabajo. Sí. Por ejemplo, en el 5, en la pregunta, en la consigna 5, dice, elaboren un diagrama de Venn considerando la diferencia y similitud del concepto de crisis propuesta por Ana Quiroga en el texto, bueno, por la última dictadura militar y por la psicología clínica que ustedes consideren. Ujú. En el diagrama tenemos que poner entonces, digamos, el diagrama de Venn son un montón de círculos interrelacionados, ¿no? Que sirven para representar relaciones. Sí. Entonces deberíamos poner, digamos, 3 círculos, uno con, digamos, la conceptualización que hace Ana Quiroga, el otro por la dictadura militar y por el otro por la psicología clínica. Si quieren le muestro lo que hice, porque no estoy seguro por eso de si está bien lo que hice, por eso le pregunto. Pero sería Sí. así, básicamente. En principio, digamos, tienen como esos 3 conceptos de crisis. Uno que ustedes conozcan de la línea teórica, clínica que ustedes quieran tomar, el concepto de crisis. Por otro lado, tienen el concepto de crisis, digamos, que da Ana Quiroga. Y, ¿cuál era? Ya me perdí en la consigna. Y otro por la dictadura. Elaboren un diagrama de Venn considerando las diferencias y similitudes del concepto de crisis propuestos por Ana Quiroga en el texto Salud Mental y Derechos Humanos, por la última dictadura militar y por la psicología clínica que ustedes consideren. Sí, en principio tienen como 3 conceptos. Entonces, en principio, como hay 3 conceptos, estaría bien que haya 3 círculos, ¿no? Y que los círculos, cuando hay, en el diagrama de Venn, cuando hay cierta relación entre los conceptos, hay un círculo que se superpone sobre el otro, ¿me explicó? O sea, saben hacer Sí, un diagrama de Venn. sí, sí. Bien. Claro, lo que tenía duda era con las categorías, con digamos, las 3 categorías esas. Sí, podés tomarlo así, Andrés, con esas 3, o sea, el concepto de crisis que da Ana Quiroga, porque Ana Quiroga da un concepto de crisis donde la crisis es posibilidad de cambio y liberación, pero también es posibilidad de rigidización y de inmovilidad, ¿no? Da como el concepto de crisis, digamos, implica esas 2 alternativas. Para la dictadura la crisis es como caos y implica siempre inmovilidad. Y bueno, ahí digamos que no encajarían, digamos, el concepto de crisis de la dictadura podría encajar con una de las alternativas que tiene Ana Quiroga como salida a la crisis, digamos, como la posibilidad de rigidización de los mecanismos de control social e individual. ¿Me explicó? Sí, claro, el tema es que por ahí se solapa un poco, digamos, o sea, como que me costó diferenciar entre el concepto de crisis según lo que dice Ana Quiroga, que es como más general, y el concepto, la significación de crisis que decían los golpistas, es como que me costó diferenciar, digamos, lo que ella dice de lo que decían los golpistas. No sé si se entiende, en algunos puntos. Yo, por ejemplo, puse en la intersección entre Ana Quiroga y la dictadura militar, puse que la crisis significa para estos 2 puntos del diagrama, la crisis significa sociedad movilizada, pero solamente eso, o sea, ¿para ¿Cómo qué sociedad? pusiste? Puse sociedad movilizada, que ella creo que nunca lo dice, así, tal cual lo estoy diciendo, pero es como que es algo que se implica. Entonces, si el concepto de crisis podría ser análogo al de sociedad movilizada, pero ¿para qué? Una sociedad movilizada para hacer más rígido el control social o para liberar. ¿Me entienden? Sí, en realidad, Andrés, y para todos y todas, lo que tenés que relacionar, lo que tienen que relacionar e intentar relacionar, porque hablamos desde salud y enfermedad. Entonces, lo que tienen que relacionar y digamos, pensar es el concepto de crisis relacionado con la salud o con la enfermedad. Entonces, si el concepto de crisis de Ana Quiroga está claro, la crisis es posibilidad de cambio y liberación, pero también es posibilidad
de regresión y de inmovilidad. Es decir, que es posibilidad de que el sujeto se ubique en un lugar protagónico y activo y esté del lado de la salud para superar y elaborar esa crisis, o que el sujeto, el ser humano, se ubique en una situación pasiva a merced de los acontecimientos, y en ese caso estaría más del lado de la enfermedad. Entonces no hay una resolución positiva de la crisis. ¿Me explicó? Sí. En el caso de la dictadura, el concepto de salud que va a dar la dictadura tiene que ver con un acatamiento de enunciados y de una adopción de conductas e identificación con ideales que no son propios del sujeto. O sea, ahí está la alienación y está la enfermedad, digamos. Y a su vez, o sea, una identificación con el concepto de crisis que ellos significan como caos. Y que ellos, como salvadores, van a venir a poner orden a ese caos. ¿Me explicó? Sí, sí, eso se entiende, pero entonces, cómo ponerlo en bueno, diagrama. entonces, ese concepto digamos, de salud o de crisis como caos, mejor dicho, ese concepto de crisis como caos que da la dictadura, como que está relacionado con el concepto de crisis que da Ana Quiroga, pero en la parte que dice que la resolución de o sea, que la crisis es posibilidad de rigidización. ¿Sí? ¿Me explico? Porque, digamos, el sujeto que se identifica con ese discurso que posibilita el golpe de Estado, se identifica, digamos, con los enunciados que el otro despótico le dice que tiene que identificarse, hacer y no hacer. Ay, no sé si entendiste. Más o menos. O sea, es como que a ver, o sea, en realidad lo pusimos porque creemos que a esta altura de la carrera tienen claro lo que es la crisis. Y Profe, perdón. Y las posibilidades de resolución de una crisis. O sea, profe, sí, yo interrumpo, sí, pero porque me parece que lo que no está claro no es los conceptos en sí, sino cómo aplicarlos a un diagrama de Venn. Es como que el diagrama de Venn se mete como un rompecabezas, una trampa para nosotros, cuando podríamos explicar todo esto en un párrafo. Es como una trampa el diagrama de Venn, y además la consigna no dice salud, enfermedad, solamente dice crisis. No está clara la consigna. Sí es. Bueno, yo, o sea, relacionándole más conceptos, le sumé lo de salud y enfermedad, pero en realidad pensé que ustedes lo tenían relacionado ya, porque como psicólogos y psicólogas trabajamos en el campo de la salud. O sea, entonces, y una crisis está relacionada con con el proceso de salud y enfermedad. No hay forma de no relacionarla con el proceso de salud y enfermedad. No hay forma de no relacionar nada de lo que se ve en toda la carrera de psicología a no relacionarla con el proceso de salud y enfermedad. Y esto es importante, o sea, y es fundamental en esta materia y en todas. Natalia, vos querés, hace un montón que levantaste la mano, si querés hablar. Hola, profe, ¿cómo andan? Sí, hola. Tenía dos consultas, son breves. En el ítem 3, que teníamos que nombrar prácticas que refieren al sincretismo, ¿solamente las nombramos? ¿Hacemos un breve desarrollo o algo más? Nómbrenlas y hagan un breve desarrollo que pueda dar cuenta de por qué es, digamos, un elemento sincrético lo que ustedes están señalando. Bien, perfecto. Y una consulta sobre el ítem 1 del mapa conceptual, ya lo hicimos, pero no sabemos porque hicimos como dos líneas. Por un lado, la historia de los derechos humanos, y por el otro pusimos sincretismo. Si bien están integrados y relacionados, no sabemos si se puede hacer así o hay que hacerlo, digamos, todo en uno, el mapa. Y la idea es que lo hagan todo en uno, porque en el mapa conceptual es un único mapa conceptual, digamos, donde, la historia de los derechos humanos, o sea,
se relaciona en América Latina con estos conceptos de lo que es sincretismo, saber popular, saber oficial, racionalidad interna, cosmovisión, antropovisión, ¿no? Bien, bien, listo, nos quedaba esa duda, gracias, profe. De nada, Natalia. Y creo que, Sofi, vos hablaste de que se les complica con el tema del diagrama de Venn, y la idea es que no que se les complique, sino que el diagrama de Venn es un recurso, me parece que sumamente práctico para poder ver las interrelaciones y las diferencias entre conceptos. Y lo pusimos a raíz de mucho trabajo y reflexión en relación a lo que ocurrió, digamos, a lo producido el año pasado, ¿no? Donde realmente no veíamos, como vos decís, en 3 renglones, esta interrelación y esta relación y articulación de conceptos. Realmente, cuando pedimos que hicieran en 5 líneas la relación entre conceptos, la verdad que no lo vimos. Entonces, por eso buscamos este tipo de recursos para que lo puedan ver. Que sí, que es más complicado, pero no se lo van a olvidar a las relaciones que existen entre los conceptos. Cualquier cosa, ya saben que siempre nos pueden escribir al aula virtual, ¿no? Y un mensajito, ¿no? Pero me parece que lo que tienen que tener en claro es el concepto de crisis, que yo creo que a esta altura de la carrera, o sea, la han visto 500.000 veces al concepto de crisis, y sea desde la línea teórica que la miren, desde la psicología social, desde la psicología clínica, de la psicología educacional, la crisis tiene 2 posibilidades. O sea, o se resuelve de manera positiva o se resuelve de manera negativa. Y si se resuelve de manera positiva, tiene que ver con la transformación de la realidad, en este caso, cuando hablamos de la psicología social, tiene que ver con la transformación de la realidad, y al transformar la realidad, el sujeto se transforma a sí mismo, entonces está más del lado de la salud, porque tiene un protagonismo activo. Y si se resuelve de manera negativa esa crisis, o sea, hay un sujeto que se resigna ante una realidad, que deja que continuar a merced de los acontecimientos y de la realidad, que se ubica en un lugar pasivo y por lo tanto se ubica más del lado de la enfermedad. Entonces, la única diferencia que creo que van a encontrar en el concepto de crisis es el concepto de crisis que toma la dictadura, y que el poder hegemónico significa a esa crisis como caos, como imposibilidad de cambio por parte del sujeto, sino que son ellos los que van a venir a organizar ese caos. El sujeto no es protagonista en ningún momento en la resolución de esa crisis. ¿Me explico? Pero eso es algo que... repetir? Sí. Lo último. ¿Se puede repetir lo último? Y que la única diferencia que ustedes van a encontrar en el concepto de crisis, de la línea teórica que ustedes elijan, del concepto de crisis de Ana Quiroga con el de la dictadura, es que la dictadura significa a la crisis como caos, en donde le quita al ser humano toda posibilidad de protagonismo en la resolución de la crisis, porque es el poder mesiánico y omnipotente el que va a venir a poner orden al caos. Y lo demás ya es buscar, o sea, no me parece que sea tan complicado, son conceptos que vienen viendo desde toda la carrera, y el proceso salud y enfermedad tiene que estar presente siempre. Como psicólogos y psicólogas, lo que hacemos es trabajar desde la salud, desde la promoción de la salud, desde la prevención en salud, desde la asistencia o la atención en salud, pero no podemos obviar nunca ese proceso. Ni como psicólogos clínicos, ni como psicólogos educacionales, ni como psicólogos sociales, no. Tenemos que situarnos como trabajadores de la salud, del campo de la salud mental. ¿Me explicó? Listo, ¿te entendió? Sí. Bueno. ¿Puedo hacer otra consulta por otra pregunta? Sí. Sí, el tema de la 6, que dice, identifican factores subjetivos y bases objetivas, que alude Quiroga, para la instauración del último régimen autoritario en nuestro país. La acción psicológica, ¿no? Estrategia anticipatoria. La estrategia anticipatoria
La estrategia anticipatoria estaba en el texto de Quiroga, me parece que no, me parece que lo tendría que volver a leer. Creo que decía solamente acción psicológica, me parece que no lo entendí mucho. Pero Sí, bueno, ella empieza hablando de la acción psicológica y después lo termina definiendo como una estrategia anticipatoria. Anticipa, esa acción psicológica anticipa, digamos, es una estrategia que anticipa la salida a un golpe, al golpe militar. bien, El 66 con Ilía, el 76 con perfecto. el derrocamiento de Isabelita Isabel, y el ingreso de la toma del poder de Videla. bien. Entonces, esta acción, esta estrategia anticipatoria, vendría a ser un factor, vendría a ser una base objetiva, ¿no? Por más de que sus efectos estén orientados a intervenir sobre la subjetividad de las personas, esta acción concreta, esta estrategia anticipatoria, es una base objetiva. ¿Puede ser? No. Vos fijate en el texto, O sea, bueno, porque no sé si es estuviste una desde el intención. Por principio de la eso es clase, una... Andrés. Sí, estoy del principio. Pero por eso Bueno, quería aclarar esta duda. Quería entender, o sea, cómo se entiende, porque, o sea, es algo intencional, es digamos, un esfuerzo intencional de ciertos grupos que yo lo podría considerar que es objetivo, aunque a lo mejor lo interpreté mal, ¿no? Que podría ser una de las bases objetivas, o sea, preparar este terreno para el golpe. Pero esta acción en sí, después, digamos, las modificaciones subjetivas que realizó vendría a ser justamente los otros factores subjetivos. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? sí, yo le entiendo. Lo que pasa es que si vos te remitís al texto, la autora es clara cuando dice factores objetivos. Porque ella, o sea, habla de esta estrategia anticipatoria y de esta acción psicológica sobre la base de factores objetivos. Y los factores objetivos eran la crisis del proyecto político, la creciente violencia que se vivía en los años, la crisis económica económica y social que había en ese momento. Eso era lo que tiene que ver con lo de crisis y como caos, que la dictadura significó a esas cuestiones objetivas como caos que ellos venían a darle solución. Las bases objetivas tienen que ver con eso, con condiciones concretas de existencia que se daban en ese momento y de las cuales se tomaron para llevar adelante esta estrategia anticipatoria. Porque parte de la estrategia anticipatoria es significar a la crisis como caos. Perfecto, gracias. Y lo subjetivo tiene que ver con vivencias que tenían todos, la mayoría de la población, frente a esta situación objetiva. Y frente a esta situación objetiva, ¿qué es lo que había? Sentimientos de indefensión, de desconfianza, bueno, ahí la autora Ana Quiroga lo desarrolla bien. ¿Mm? Profe, Andrés, Sí, era Sofi. solo para decirte que hay un par de preguntas en el chat y Mirta tiene la mano levantada. Ah, Y bueno, yo no lo Natalia, veo, me parece. no me sale con mi internet. ¿Sí? No, perdón, es lo que vos dijiste, María Andrea, quería agregar eso sobre la situación objetiva está. Bien, gracias, Mirta. El mapa conceptual, a ver. Lucía dice, a ver, perdón, chicos. Ay, vos, Sofi, que fuiste siguiendo las preguntas. Ahí te las leo, Andrés, ahí te las leo. ¿Se me escucha? ¿Sí, Sofi? Ah, bárbaro. Me preguntan si el mapa, tanto el conceptual como el diagrama de Venn, van solo el gráfico, digamos, graficados en la hoja, o hay que agregarle texto con una explicación. Esa es una. Otra, hacen referencia que es una cuestión de edición,
Y después preguntan si el mapa conceptual puede ir en un link aparte y si se toman los gráficos en la extensión de las 8 carillas que están propuestas para este TP. Sí, se toman los gráficos en la extensión de las 8 carillas. El diagrama de Venn, o sea, tiene que ir los conceptos. O sea, no es o sea, tiene que estar el diagrama con los conceptos, igual que en el mapa conceptual, igual que en la rueda descriptiva, con pequeñas palabritas que aludan al concepto, digamos. No, no es necesario desarrollar. No queremos que desarrollen. O sea, porque justamente en el año anterior, en tanto desarrollo, no encontrábamos las relaciones. No se visualizaba que los estudiantes hubieran comprendido, articulado y relacionado conceptos. Entonces, o sea, que esbocen como, o sea, tanto en el diagrama de Venn, como en el mapa conceptual, como en la rueda descriptiva, o sea, son o sea, como mapas conceptuales, todos remiten a conceptos, entonces no se necesita desarrollo, se necesita que esbocen el concepto con palabritas claves del concepto y que hagan el gráfico. ¿Mm? A ver, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, algo? ¿O damos por finalizada la clase ya? Bueno, entonces vamos terminando. Ya saben que pueden hacer todas las consultas por el aula virtual, por mensajes. Es importante y siempre le remarcamos, ¿no?, que la persona que entregue el trabajo práctico en el aula virtual sea siempre la misma, porque así los podemos corregir más e identificar más fácil. Sabemos que, ustedes saben que cada grupo tiene una tutora, que es cada una de las chicas, así que, y que si puede ser en PDF, mejor, porque es mucho más fácil poder descargar el documento y leerla y hacerle la devolución rápido. Bueno. Si no hay más preguntas o dudas, sigamos estas recomendaciones. 8 carillas, son 8 páginas, incluidos ahí el diagrama, los diagramas, los mapas conceptuales, y bueno, decirles que esta clase la grabé un poquito tarde, empecé, pero va a ser, les voy a poner el link en el aula virtual para que ustedes, si quieren, la puedan repasar. Y también les vamos a poner el link de un teórico de Zaffaroni. Natalia, ¿levantaste la mano? ¿Querés decir algo? ¿O quedó abierta? Bueno, eso. Bueno, les mando, profe, ¿cuándo estará el texto de Zaffaroni? Y mañana, o sea, la verdad que tendría que ponerme ahora y colgarlo, pero me parece que me falta, como me falla el internet, me falta como potencia en la conexión, porque intenté subirlo hoy a la tarde y me daba vuelta y no subía, pero ya si mañana calma el viento, me parece que será mejor la conexión y voy a poder subirlo. Bueno. Gracias por la comprensión. Bueno, les mando un saludo a todas y todos y ya saben que seguimos conectados por el aula virtual. Chao.